día de hoy es el agua, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las propiedades del agua, del uso del agua y de qué es el agua. Primero vamos a ir a la primera pregunta. ¿Qué es el agua? Recordemos que el agua, ¿sí?, es una sustancia. Si nosotros recordamos un poquito los temas que habíamos visto con anterioridad, podemos decir que el agua es una sustancia, o sea, es una mezcla homogénea. También podemos decir que el agua es el solvente universal, o sea, aquella sustancia capaz de disolver. O sea, es universal porque puede disolver de todo, ¿sí? Todo lo que la mayoría de las cosas que se presenten las disuelve. Después, forma la cubierta líquida, ¿sí?, del planeta, o sea, forma la hidrósfera. El agua es la cubierta líquida de nuestro planeta, que se llama hidrósfera. Ahora, esta hidrósfera está formada por agua salada y agua dulce, que también podemos llamar aguas continentales al agua dulce y aguas oceánicas al agua salada, ¿sí? Eso es lo que va a formar a la hidrósfera, o sea, la suma de las aguas continentales y el agua oceánica es la que va a formar a la hidrósfera. Bien, ahora, otra de las cosas que tiene el agua es que ocupa el 75% del planeta, o sea, el 75% de todo el planeta es agua, el resto es tierra. Bien, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del agua, el agua tiene una forma o una fórmula química que es H2O, significa 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno en una molécula, ¿sí? Ahora, si nosotros contamos todas las moléculas de agua, va a haber varias cantidades de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí? Pero en sí, su fórmula química vendría a ser H2O. Bien, ahora vamos a ver las propiedades. Las propiedades, recordemos que son las cualidades, ¿sí?, o características que tiene el agua. Una de sus propiedades es que se presenta en 3 estados. ¿Qué significa? Que en el planeta, en la naturaleza, podemos encontrarla en 3 estados. El sólido, ¿sí?, que es forma de hielo. El líquido, ¿sí?, que es como se presenta cuando abrimos la canilla o cuando la vemos en algún lugar como en ríos, lagos, lagunas, ¿sí? Y después tenemos en forma gaseosa. La forma más fácil de ver al agua en forma gaseosa es cuando estamos en nuestras casas y queremos calentar el agua y empieza a evaporarse, se ve como un humito. Bueno, eso es en estado gaseoso. Si no, también el agua se encuentra en estado gaseoso en el ambiente, o sea, en la atmósfera. Pero eso sí, no lo podemos ver. Después, puede ser dulce o salada. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el agua dulce y el agua salada? El agua salada tiene, ¿sí?, en su composición o en su mezcla, porque en realidad dijimos que es una sustancia homogénea, porque yo veo un solo elemento, ¿sí?, una única fase, pero en realidad dentro tiene disueltas sales minerales, ¿sí?, que no podemos ver en realidad. Por eso, el agua salada es aquella que tiene mucha cantidad de sales minerales disueltas en ella. Y el agua dulce tiene muchas menos, ¿sí? Ahora, además, bueno, el agua dulce se encuentra en menor cantidad que el agua salada. Hay más agua salada que agua dulce. Por ejemplo, el agua dulce, ahora en un ratito les voy a contar en qué cantidades está. Sigamos un poquito con esto. Constituye a los seres vivos, o sea que el agua forma parte de los seres vivos. Más o menos nuestro cuerpo está hecho de un 70% de agua, ¿sí? Después, no posee olor, sabor ni color, ¿sí? Esas serían algunas características, más que todo del agua que nosotros consumimos, que tomamos, que tiene que ser inodora, incolora, insípida para ser potable. Pero también podemos decir en general, cuando vemos el agua, que no tiene ni olor, ni color, ni sabor, ¿sí? En realidad, el sabor, por ejemplo, el agua salada sí tiene sabor, pero el agua dulce no. Bien. Igualmente esto está más relacionado con que sea potable el agua. Después podemos hablar de los usos del agua. Por ejemplo, tenemos los cotidianos serían cuando lo usamos para lavar la ropa, o sea, en nuestras casas, para lavar la ropa, para lavar los platos, para, por ejemplo, limpiar la casa, para bañarnos, para tomar, ¿sí?, para regar las plantas. Después tenemos los usos industriales, por ejemplo, en la industria química, en la industria alimentaria, en la industria automotriz, ¿sí? Todas en ese tipo de industrias se usa el agua para poder generar los productos. Después en la industria agrícola, para el riego, ¿sí?, en la alimentación de los animales también se utiliza el agua para poder generar el alimento y también para darle agua para tomar. Bien,
Ahora vamos a ver un cuadrito acá que yo les hice para diferenciar los dos tipos de agua. Tenemos el agua salada, se encuentra en nuestro planeta en un 97%. Es un montón. Lo encontramos más que todo, bueno, en lo que serían los océanos y mares. Allí encontramos agua salada. Y esta posee sales minerales disueltas en ella. Mucha cantidad, ¿sí? En cambio, el agua dulce se encuentra en un 3% de la hidrósfera, ¿sí? O sea, lo encontramos en los hielos o nieves, ¿sí? En las aguas subterráneas, después en los ríos, lagos, en el suelo. Comúnmente la que nosotros incorporamos o tomamos, el agua más que todo para tomar o para utilizar para la vida cotidiana, sí la sacamos de ríos y lagos, pero en realidad es muy poca el agua que podemos utilizar para tomar, es un 1% de toda la cantidad de agua que hay en nuestro planeta, ¿sí? O sea que esos dos tipos de agua equivaldrían, por ejemplo, el agua dulce vendría a ser, vamos a bajar esto, lo que nosotros llamábamos aguas continentales, o sea que está en la tierra, en los continentes, en los ríos, lagos que están metidos por dentro del continente. Y las oceánicas vendrían a abarcar lo que son los mares y océanos, ¿sí? Esto es más o menos un pantallazo de lo que es el agua, pero hay un poquito más que vamos a ir estudiando en los trabajos prácticos sobre todas estas características que tiene el agua y también, otra de las cosas, es, por ejemplo, el agua potable que nosotros consumimos a diario, cómo se genera el agua potable, el proceso de potabilización. Pero eso lo vamos a ir viendo en otros trabajos y en otras clases. Bien, por hoy es este tema. Nos estaremos viendo en una próxima clase. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Hasta la próxima clase.